el cuándo abordarlo. Otro, la creatividad, capacidad de imponer orden, belleza, propósito a la situación, a las cosas, al caos, a lo que llamamos pensamiento divergente. Hace un rato les mencionaba que ante una crisis un fenómeno común es la visión de túnel. Visión de túnel significa que solo ves una alternativa. Cuando tú empiezas a examinar alternativas, tú te vas a dar cuenta que hay múltiples opciones que simplemente no has considerado. Pero también el pensamiento divergente se entrena. Un ejercicio muy sencillo. Yo les pregunto algo y ustedes me contestan todos los posibles usos que puedan encontrar para mi pregunta, ¿de acuerdo? Nos lleva máximo 30 segundos. Piensen por favor en todos los posibles usos que ustedes le puedan dar a un ladrillo. Piénsenlo un momento. ¿Listo? Todos los usos que le puedan dar a un ladrillo. ¿Quién me ayuda con alguna opción fuerte? Aventárselo a una persona. Aventárselo a una persona. No se sienten ahí cerca de mí. Pisapapel. ¿Lo puedes moler? Pisapapel. Lo puedes moler y hacer trabajo. Colocar algo caliente. Subirse a él, gracias. Jugar rayuela. Construir. Detener una puerta. ¿Alguien más? Poner mis piecitos cuando estoy trabajando. Sentarse, subir los pies, para detener un auto, para comérselo la embarazada que tiene un antojo específico. Y claro que sí. Ahora, si tuviéramos tiempo, yo les pediría que lo escribiéramos. Probablemente en un minuto podríamos encontrar un banco de reactivos que no bajaría de unos 60 o 70 usos distintos para un ladrillo. Eso es pensamiento divergente. ¿Qué tantas alternativas puedo ver? ¿Qué tantas alternativas puedo construir ante esta circunstancia que estoy viviendo? Cuando la gente le da un diagnóstico de diabetes, aparece la idea ligada: muerte. Enfermedad crónica, muerte. Conflicto laboral, despido. O sea, hay ciertas ideas que se ligan, y cuando yo aprendo a tener este pensamiento divergente, entonces yo estoy entrenando y forzando a mi mente a buscar toda una serie de alternativas que pueden ser poco comunes, pero que si yo tengo esa disciplina de buscar alternativas, entonces voy entrenando a mi mente. Pero siempre luchamos por lo cotidiano, porque lo cotidiano nos da seguridad. Por eso tú sales de tu casa y te vas al trabajo y te vas por las mismas calles. Sigues siempre la misma ruta. Le compras el periódico a la misma persona. Saludas a los mismos siempre en el camión. Porque cuando creamos cambios, ese mismo cambio pudiera parecer que incrementa la crisis que queremos solucionar. Un ejemplo de esto es, por favor, pongan su mano derecha frente a ustedes. Ahora gírenla hacia adentro. Voltea a ver a alguien, que estén todos hacia adentro, por favor. ¿A alguien le da problema esto? No, ahora la izquierda y la derecha hacia adentro, las dos a la vez. ¿A alguien le da problema esto? ¿No? Ok. Ahora, por favor, dejen la derecha girando hacia adentro y empiecen a girar la izquierda hacia afuera. Adentro y afuera. Hacia adentro. ¿Quiénes sí lo lograron? Ayúdame. Ok, 1, 2. Ok, ahí eso se los encargo de cada. La gran mayoría con menos de una hora de trabajo lo va a lograr perfectamente. Pero ¿qué necesitamos? Entrenar a nuestro cuerpo a un movimiento que no es un movimiento habitual. Y ese entrenamiento va a implicar vencer una serie de resistencias naturales ante nuestro movimiento normal. De la misma manera, cuando alguien desea ser resiliente, decide ser resiliente, tiene que hacer una serie de ajustes. No va a ser solo un cambio en su estructura de pensamiento, sino cambiar a partir de esa estructura de pensamiento sus conductas referente a un evento, y a partir de ahí empezar a abordar o revisar sus emociones. Ideología personal, que habla o se entiende como esta conciencia moral. Una palabra que lo resumiría sería como esa honestidad personal o integridad. Y un elemento importantísimo en la resiliencia es el sentido del humor. Groucho Marx, cómico estadounidense del siglo pasado, soy muy lejos eso ya,
decía, no te tomes tan en serio la vida, no vas a salir vivo de ella. Pero de repente esa capacidad de reírnos de uno mismo, de poder sonreír ante las circunstancias que están a nuestro alrededor, se sabe que para enojarse se necesitan más músculos que para sonreír. Entonces un niño en primaria le enseñan eso. Le dicen que para enojarse se necesitan más músculos que para sonreír. Llega a su casa y ve a su mamá enojada y le dice, mamá, me acaban de enseñar que si tú te enojas usas más músculos que para sonreír. Y entonces la mamá le dice, cállate chamaco, estoy haciendo ejercicio, ¿no? Ya estás a propositivo. Cuando tenemos esa capacidad de ver la vida y ver aquello con sentido del humor, podemos descatastrofizar muchas cosas. Hay una gran diferencia en las terapias cognitivas en que algo sea un problema a que algo sea una catástrofe, a que algo sea terrible. Algo puede ser incómodo. Puede ser incómodo que haya un conflicto laboral, pero de incómodo a terrible hay una gran diferencia en mi construcción. Y si yo aprendo a dimensionar bajo estos parámetros, entonces va a ser mucho más real el abordaje que yo hago, porque tengo pensamientos racionales y tengo emociones racionales relacionadas con un evento determinado. Ahora, algo fabuloso es que la resiliencia se puede entrenar. Decía un amigo, se llamaba Luis Lara Tapia, fue el primer director de la Facultad de Psicología de la UNAM, y el doctor Lara Tapia decía, la excelencia no es un don, la excelencia es un hábito. La excelencia no es un don, la excelencia es un hábito. Vas a ser excelente en aquellas cosas que decidas practicar e invertir tiempo. Tenemos, si lo decides, que practicar e invertir tiempo en cuáles son las estructuras de nuestro pensamiento. Suena el teléfono a las 2 de la mañana y no esperas una llamada. Y antes de contestar, ya hicimos toda una catástrofe. Algo pasó. O sea, no llaman a esta hora por nada. Algo malo tuvo que haber pasado. Y entonces ya empezamos a construir toda una serie de situaciones que generan un síndrome de activación y que van a condicionar una serie de respuestas neurovegetativas en nuestro cuerpo. Hay una frase que uso en terapia muy frecuentemente y la frase dice: viví una vida llena de problemas y dificultades, la gran mayoría de los cuales nunca jamás sucedieron. Pero si suceden aquí, para nuestro cerebro hay poca diferencia entre vivir y recordar o crear o imaginar. Pero si me tocó vivirlo, si estamos hablando de un evento que pasó en la realidad, yo puedo decidir vivir con ello o vivir para ello. Y eso acaba siendo mi responsabilidad. Los 4 elementos que tenemos que considerar. El primero de ellos, yo tengo. El segundo, yo soy, yo estoy y yo puedo. Voy a dejar esto un momentito porque creo que algunos están tomando, pero vamos a desglosar cada uno de ellos. Yo tengo, yo soy, yo estoy y yo puedo. Vamos con el primero de ellos. Yo tengo, tiene que ver con la capacidad de ser amado. Se refiere a reconocer que tiene personas a su alrededor en los cuales puede confiar y apoyarse ante las situaciones adversas. ¿Y qué tal si alguien en su reconocimiento se da cuenta que realmente no tiene? Entonces tiene la capacidad de empezar a crear esas redes. Si yo espero que alguien venga y establezca amistad y me toque a mi puerta y me diga, no habrá aquí alguien en este departamento que quiera ser amigo mío, es muy complicado. Pero si yo empiezo a tener interacción, entonces empiezo a crear toda esta serie de redes. Yo soy tiene que ver con la fortaleza interna. Se refiere a que el individuo comprenda el concepto de respeto hacia él y hacia los individuos que están a su alrededor. Yo soy importante, yo valgo la pena. No es que aquel que sale en la tele sí, por eso lo sacan en la, pero yo ¿qué? No, yo soy importante.
no es un valor que yo establezco y que reconozco ese valor de dignidad como algo inherente a mi cualidad humana, entonces es muy difícil que espere que el otro me lo reconozca, o me pasaré la vida frustrado porque el otro no me lo reconoce, y entonces ese valor de identidad deja de estar en mí. Cuando yo tengo un valor de identidad y reconozco que yo soy y alguien me quiere lastimar, entonces no me va a lastimar, porque yo sé quién soy. Y cuando alguien me quiere lastimar y yo lo creo, dejo de ser quien soy para convertirme en quien esa otra persona dice que yo soy. Y entonces creo un nexo emocional. Y entonces tengo una parte de mi individualidad prestada a esa otra persona o a esa otra situación. Un elemento importante es ese reconocimiento. Yo soy importante, yo tengo valor, yo merezco un respeto. Y también en esa relación, respetar a mí en todo. Yo estoy, tiene que ver con la responsabilidad y la seguridad. Consiste en la responsabilidad de actos. Mis conductas son mi responsabilidad. Mis emociones son mi responsabilidad. No estoy con esto diciendo que alguien no haya hecho algo que nos pueda lastimar, pero lo que yo decido hacer en función de eso que me pasó ahora sí es mío. He tenido la oportunidad de trabajar en Secretaría de Salud en el protocolo de atención a la violencia que se está implementando a nivel nacional. Y algo muy importante, por ejemplo, en los ciclos de violencia es diferenciar que una agresión siempre es responsabilidad de quien la emite y no de quien la recibe, porque muy fácilmente se compra la idea de que la violencia es responsabilidad de quien la recibe. No me hagas enojar porque ya sabes cómo te va. Y entonces, ¿de quién es responsabilidad ser agredido? De quien recibe dicho acto violento. Cuando yo aprendo a diferenciar y tomo responsabilidad de mis actos, entonces puedo saber qué es mío, qué me corresponde, qué tiene que ver con mi individualidad y qué no. Y no tan fácilmente engancharme en dinámicas de dependencia. Comprensión y reconocimiento de las propias emociones, sean salutogénicas o no, pero que las pueda reconocer, sea para reforzarlas o sea para modificarlas. Y el último es, yo puedo. Capacidad de manejar las situaciones adversas. Este debe comprender que no importa cuán difícil sea esta, él tiene la capacidad de sobrellevar dicha situación. A lo mejor no tiene todos los elementos psicológicos en este momento, pero puede buscar apoyos para generarlos. Esto, por eso decía hace un rato, no es únete a los optimistas solamente, de que diga yo puedo pero no hace nada. Cambiar una conducta verbal no cambia una conducta motora referente. El que alguien diga yo puedo no hace que pueda. El que alguien diga yo puedo le permite identificar una serie de variables en las cuales tiene que trabajar para lograr alcanzar una serie de metas con respecto a sus pensamientos, a sus emociones y a sus conductas referidas a situaciones o crisis vitales. Ok, algunas características que nos van a ayudar, con esta ya estamos cerrando para una parte de preguntas, es que la persona resiliente va a producir un pensamiento divergente. ¿Qué alternativas tengo ante esta problemática que estoy enfrentando? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no he probado hasta este momento? Tener fineza de percepción, capacidad inventiva, intuición, curiosidad intelectual. Hubo un concepto en la psicología hace años que surgió, y surgió de un modelo experimental. Te lo explico en 2 minutos. Se pusieron 2 ratitas en 2 cajas. La primera de ellas estaba una caja vacía con el piso de metal. Cada minuto se electrificaba durante 10 segundos el piso. Cada minuto, 10 segundos había una descarga. Hiciera lo que hiciera la ratita, aparecía esa descarga. Por el contrario, la ratita en la otra caja se electrificaba el piso, pero había una palanca.
y cada que la ratita apretaba la palanca, retrasaba 20 segundos la descarga eléctrica. ¿Cuál era la diferencia de la primera a la otra? La primera no tenía nada que hacer, no podía hacer nada, mientras que la segunda podía interactuar con su medio ambiente para modificar. Por tanto, este segundo organismo empezó a tener altas tasas de palanqueo, porque retrasaba, podía controlar su medio a través de su interacción, pero el primero empezó a abandonarse. Lo que se registró fue que las primeras descargas hacían que el organismo brincara, gritara, se aventara contra las paredes de esa caja, pero conforme iba avanzando los minutos y el animal reconocía que no podía interactuar con su medio y hacer nada, llegaba un momento en que llegaba la descarga y la ratita solo hacía esto. Ni siquiera chillaba, ni siquiera brincaba. A ese concepto de ahí se genera un constructo que se llama el desamparo aprendido. Desamparo aprendido en nuestro lenguaje coloquial mexicano sería: me vale gorro todo, que pase lo que sea, ya no me importa nada, ya no puedo hacer nada y me abandono ante esa circunstancia. Por tanto, hay muchos riesgos implícitos en esto. Si yo tengo esa capacidad de empezar a inventar, a tener curiosidad, a construir qué cosas no he probado de lo que está a mi alrededor, algo tan sencillo como crear modificaciones sencillas. El día de mañana vete por otro lado hacia donde trabajas. El día de mañana saluda a los que has esperado que te saluden. Pero es que a lo mejor no me va a saludar él. No hay problema, si tú estás tomando una decisión, tú la estás asumiendo por ti. No la estás asumiendo en función de que el otro vaya a cambiar algo. Tú estás cambiando porque decides que a ti te conviene cambiar algo. Si el otro cambia de rebote, qué suave, qué importante. Pero si el otro no cambia, tú sí estás generando un cambio en tu estructura de pensamientos, emociones y conductas. Aplica la inteligencia emocional. Este es uno de esos conceptos que en psicología nos inventamos. La gente le ha llamado sabiduría. Estamos llenos de gente inteligente. Nuestras organizaciones están llenas de gente inteligente, pero también estamos llenos de conflictos. Entonces no solo necesitamos gente inteligente, sino gente sabia que conecte el pensamiento con la emoción para medir y saberse relacionar y vincular. Les recomiendo los escritos de Daniel Goleman en esta parte, lo que es la inteligencia emocional. Enfrenta los problemas. Viene 31 de diciembre y hacemos una lista de hábitos por cambiar. Tengo un amigo que tenía un gimnasio y él daba: págame 2 meses y venga todo el año al gimnasio. Y yo le decía: oye, pero te va mal porque se te va a saturar. Dice: no, porque la gente viene un mes y después deja de venir. Porque el locus de control estuvo afuera, la fecha me va a dar el cambio. Cuando alguien decide cambiar, no importa que diga en este momento. En este momento comienzo el proceso de identificar y de decidir qué cosas decido cambiar. Aprende y conecta tus aprendizajes. Es decir, todo está relacionado. La teoría general de los sistemas nos dice que todo tiene que ver con todo, solo que hay diversos niveles de relación. Todo esto que estoy aprendiendo en un área me puede servir para otras. Les recomiendo mucho que vean en casa el video de Bill Gates, donde da un discurso en la Universidad de Stanford, uno de sus últimos discursos antes de morir, y cómo puede acabar integrando cosas de su vida que parecían tan desconectadas para generar todo lo de las computadoras Apple. Automotívate. Hay que echarnos porras. Steve Jobs. O sea, hay que echarnos porras. O sea, nos vemos al espejo y ¿qué vemos? Hasta lloramos, ¿no? Bueno, si alguien llora, hay que aprenderse buenos chistes, pero todos tenemos la capacidad y potencial de desarrollar herramientas de vinculación. Pues, ¿cómo me veo? La belleza no tiene que ver tanto con lo físico. Puede ser uno de sus referentes, pero habrá mucho más constructos de cómo me veo, y cómo me veo me relaciono. Porque esta personalidad es mi vínculo de relación con el medio ambiente. Percibe o busca competencias personales. A lo mejor aquí hay alguien que es muy bueno para el violín
pero no te has animado a hacerlo y tienes mucho tiempo pensando en comprártelo, o en iniciar alguna actividad, iniciar un negocio, iniciar algo y solamente se ha quedado ahí en esos proyectos. Ten confianza en ti mismo, establece buenas relaciones, evita ver las crisis como problemas que no pueden superarse, acepta que el cambio es parte de la vida. Lo único constante en esta vida es el cambio. Todo está cambiando. Yo estuve 15 años fuera de esta ciudad, regresé hace menos de un año, y yo encuentro un Pachuca distinto al cual yo me fui. Totalmente distinto. Pero si yo me quedo en la añoranza del lugar donde yo crecí, yo era originario de aquí me entregaron algunos diplomas de los cursos de verano que yo venía. Pero si yo me quedo en ese Pachuca que yo conocí, entonces me voy a atorar emocionalmente, me voy a atorar en muchas cosas. Tengo que empezar a cambiar con mi medio. Es que siempre lo hemos hecho así en la organización y nos ha funcionado. Sí, pero las situaciones están cambiando, los procesos están cambiando. Todavía no acabas de dominar un programa y ya salió la actualización. Y entonces esa actualización nos va a forzar a tener que estar constantemente en un proceso de actualización. ¿Cuándo vas a dejar de aprender? Cuando tú consideras que ya no puedes. En ese momento tú te bloqueas y ya no aprendes más. Cuando tú tienes la capacidad y la apertura de aprender, pues vas a aprender no solo de un ambiente escolarizado, sino vas a aprender de todo lo que está a tu alrededor. Camina hacia tus metas. Y una recomendación muy concreta sería: plantéate metas. ¿Hacia dónde quiero llegar? Si tú lees Alicia en el País de las Maravillas, hay un momento donde Alicia está en una Y, y en esa Y se encuentra el gato, un gato que se hace invisible. Saben que era esquizofrénico, veía alucinaciones, ¿no? No, se veía al gato y entonces le dice al gato: ¿qué camino debo tomar? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Y el gato le dice: eso depende de a dónde quieres ir. Alicia le dice: es que no sé a dónde quiero ir. Y el gato le dice: entonces tampoco importa qué camino tomes, porque no sabes hacia dónde quieres ir. En la medida en que planteas metas, la meta te genera un sistema de tensión interna que te orienta hacia el cumplimiento de las mismas. Por eso hay un tipo de depresión post-éxito, porque la gente llega a la meta y entonces deja de tener un nuevo referente. Una vez que se llega a una meta, hay que empezar a construir nuevas metas hacia adelante. Lleva a cabo acciones decisivas. Voy a cambiar. ¿Cuándo? Pasado mañana. Digo, mañana me voy a despedir con mi último pozole, con tacos, y pasado mañana empiezo a comer saludable, ¿no? Pero siempre lo vemos como una decisión de futuro. Crea una visión positiva de tu persona. Mantén las cosas en perspectiva, una dimensión que sea justa, una dimensión que sea real. Hay pensamientos que son racionales y pensamientos que son irracionales. Llega alguien a mi consultorio y me dice: es que a mí nadie me quiere. Nadie. Hay 7.500 millones de personas en este planeta. Hay muchos que no te conocen, pero tú ya das por enterado, por sentado, que además no te quieren. No, entonces hay que dimensionar. Y una dimensión a lo mejor puede ser: algunas de las personas que me conocen no me quieren, pero puedo vivir razonablemente feliz con la idea de que habrá gente a la que no le caiga bien, pero aún así puedo vivir feliz y realizado, y si se da la oportunidad y lo decido, mejorar esta relación. Pero dimensionar. Nunca pierdas la esperanza y cuida de tu persona. Son algunos elementos relacionados que nos pueden ayudar, por lo cual estaría pues terminando la participación y creo que pasamos a preguntas. Se abre la sesión de preguntas, por lo que se les solicita expresen sus inquietudes de viva voz al ponente. Alza la mano quien guste participar. A ver, compañera. Buenas tardes. Bueno, lo felicito por su exposición, muy interesante. Y me gustaría saber si, bueno, por lo que yo entiendo,
En esta situación del desarrollar habilidades resilientes, tiene que haber cuestiones de orden exógeno, que las plantea como muy bien, que es la parte social, el contexto, las circunstancias. Pero también tendrá que haber situaciones internas, situaciones endógenas. Sí, tendría que haber un equilibrio entre estos dos elementos, entre lo que es mi valoración del medio ambiente y mi interacción con el medio ambiente, y esos procesos se van regulando de manera recíproca. Yo decido qué ver de ese medio ambiente. Puede ser que ese medio ambiente no me está dando un feedback, una retroalimentación adecuada a mi visión, y tengo que ir haciendo estos ajustes. Pero el motor principal estaría en esta parte endógena incluso. Lo exógeno sería la parte donde yo voy a probar, donde voy a interactuar, donde este proceso de transformación de pensamiento, transformación de emociones, transformación de conductas va a empezar a aplicarse, y entonces me va a dar ese feedback para saber si está funcionando algo o no y hacer los ajustes necesarios en esa cotidianeidad para poder regularlo. Tendría que haber un equilibrio, yo lo postularía en ese nivel. ¿Y cuestiones de orden bioquímico intervienen? No. Aquí, perdón, me faltaba algo más en la pregunta. Sí, las cuestiones de orden bioquímico. Yo creo que el hombre es un ser, una totalidad indivisible. Por nuestras limitaciones de entendimiento le hemos llamado biología, le hemos llamado química, le hemos llamado psicología, le hemos llamado antropología a ciertas áreas del ser humano. Pero el abordaje del ser humano es total. Por tanto, el abordaje para un cambio tiene que ser total. Dentro de eso yo postularía 5 áreas por lo menos. Y es teoría general de los sistemas aplicado al ser humano. La primera sería área biológica. ¿Qué cosas pueden estar pasando porque apareció la menopausia? Y entonces no solo va a haber una serie de cambios en sus actitudes, sino va a haber una serie de cosas. Es ahí donde a veces, si parcializamos el conocimiento, nos peleamos, porque decimos, no, la conducta cambia el cuerpo y el cuerpo cambia la conducta. Cuando yo aprendo a ver al hombre de una manera sistémica, la pregunta deja de tener sentido, porque entonces yo sé que todo tiene que ver, solo tengo que buscar cuál es el grado adecuado de relación. Entonces tengo que ver las condicionantes que son a nivel biológico, cuerpo y química. Hay cambios en la química, hay cambios en el cuerpo, va a haber cambio en todos los demás niveles. Después de ese primer nivel biológico, yo postularía el nivel de análisis social. ¿Qué está pasando en este segundo nivel de contexto? Para un tercer nivel yo postularía hasta este momento lo psicológico. No puede aparecer lo psicológico si no está lo biológico y lo social. Después de eso yo postularía lo cultural y lo simbólico. Lo cultural como el momento histórico en donde vive este sujeto, y lo simbólico, la forma de valorar al mundo y construir su imagen de sí mismo. Nuevamente serían biológico, social, psicológico, simbólico y cultural. Y habría muchos más. A alguien, el que sea despedido, un factor económico le puede condicionar una serie de reacciones en otras áreas. Pues por lo menos yo siempre postularía esta revisión de 5 niveles para saber lo básico de la interacción de una persona, contemplando que puede haber muchos más. Muy amable, gracias. ¿Alguien más que guste participar? A ver, compañero. Yo sí tengo una duda, que marcas o remarcas en el que un individuo necesita tener ciertos aspectos o ciertas características como confianza, firmeza, entre otras cosas, ¿no? Que siempre un cambio es constante. Pero ¿qué pasa cuando el individuo se vuelve apegado o redireccionado sobre otras cosas? Cuando encuentra, no sé, como que un motivo fijo sobre esa circunstancia y que no le permite mantenerse en un cambio constante. Ok, yo trabajaría desde la parte que dices no le permite, porque yo lo ubicaría siempre desde él está cediendo esa posibilidad de cambio. El primer elemento que yo postularía de cambio aquí es la responsabilidad de ese cambio. Un ejercicio muy sencillo es que ustedes pensaran en 2 o 3 cosas que les sea difícil hacer y que las expresaran mediante la frase no puedo. Si alguien dice no puedo aprender inglés, está generando una estructura de pensamiento. Entonces, si alguien llega a mi consultorio y me dice es que no puedo dejar este hábito, lo que yo le digo es yo menos, porque yo estoy trabajando con lo que tú me ayudas. Y entonces yo no puedo modificar algo en ti.